La carretera brillaba bajo el sol del atardecer como una cinta de calor y polvo, y el silencio alrededor del lujoso coche parado parecía más pesado que el tráfico que pasaba rápidamente. Para Marvel Cross, el éxito siempre había sido ruidoso. Salas de juntas, aplausos, motores rugiendo al cobrar vida. Pero allí, al costado de una carretera interminable, reinaba un silencio doloroso. El capó de su coche estaba abierto como una pregunta que no podía responder. Por primera vez en años, se sintió pequeña, abandonada y sin saber si alguna vez recibiría ayuda. Ese fue el momento en el que un pequeño regalo entró en su mundo y lo cambió todo. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder silencioso de la compasión, tómate un segundo para darle me gusta a este video, comentarlo, compartirlo con alguien que necesite esperanza hoy y suscribirte a Crónicas que rompen el alma. Además, cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Realmente significa mucho para nuestra comunidad. Marvel había construido un imperio negándose a reducir el ritmo. Era conocida en toda la ciudad como la mujer que convertía empresas en quiebra en oro, que volaba entre continentes sin pestañear, que confiaba más en los números que en las personas y en los motores más que en las promesas. Esa tarde, ella misma había conducido, rechazando a un conductor para poder sentir el camino y despejar su mente después de una reunión agotadora. El coche había estado impecable hasta que dejó de estarlo. Un cierre brusco, una luz de advertencia, un olor a metal caliente y luego el humillante deslizamiento hasta detenerse en el arcén. La batería de su teléfono parpadea su último porcentaje. Mientras los autos pasaban rápidamente, ella sopesaba el costo de esperar frente a la incomodidad desconocida de pedir ayuda a un extraño. El sol descendió, tiñendo las colinas de ámbar y proyectando largas sombras que hacían que la barandilla pareciera un límite que no podía cruzar. Marvel estaba sentada junto a la rueda delantera, con el zapato cuidadosamente colocado a un lado y la chaqueta doblada con la misma precisión con la que organizaba su vida. Ella trató de pensar lógicamente. Vendría asistencia en carretera. Alguien se detendría. Todo tenía solución. Pero el minuto se alargó, y con ellos llegaron recuerdos que normalmente mantenía enterrados. Una infancia de zapatos remendados, las manos cansadas de su madre, la promesa que hizo de nunca volver a sentirse indefensa. Quedarse varada no solo fue un inconveniente, sino que reabrió un viejo miedo que creía haber superado. Fue entonces cuando ella los notó. Un hombre y una niña pequeña caminan por el arcén a una distancia prudencial de la carretera. La postura del hombre denotaba el desgaste del trabajo honesto, sus manos ásperas, su camisa descolorida por muchos lavados. La niña se movía con una seriedad que no correspondía a su edad, señalando de vez en cuando los coches que pasaban como si estuviera estudiando el mundo. Disminuyeron la velocidad al llegar al capó abierto, no por curiosidad sino por preocupación. Los hombres se detuvieron, escudriñando el camino, midiendo el riesgo tal como aprendieron a hacerlo las personas que viven cerca de él. Marvel sintió un impulso instintivo de hacerles señas para que siguieran protegiendo el delgado muro que separaba su vida de la de ellos. Pero la muchacha se acercó con una firmeza que la sobresaltó. La niña se llamó Anaya, aunque Marvel solo lo sabría más tarde. En ese momento, ella era simplemente una pequeña figura con un vestido sencillo, ojos brillantes y concentrados, y el brazo levantado para indicar el motor silencioso. No había juicio en su mirada, ningún asombro ante la insignia del auto, solo la atención práctica de alguien que vio un problema y creyó que podía solucionarse. Los hombres rondaban cerca, listos para ayudarla si el peligro se acercaba demasiado. Aún así, él le permitió dar ese paso adelante. Algo en el aire se suavizó. El ruido de la carretera se apagó. Marvel se encontró mirando a la niña a los ojos, esperando compasión o miedo, y encontrando en cambio una tranquila certeza. La seguridad que ofreció la muchacha no fue una jactancia ni un milagro, sino la simple creencia de que la ayuda existía porque la gente existía. La idea de que su padre pudiera arreglar lo que estaba roto aterrizó en el pecho de Marvel con un peso inesperado. Había pasado años creyendo que solo el dinero,
la influencia y el control podían resolver los problemas. Aquí había un niño que creía en las manos, en la paciencia y en la voluntad de intentarlo. Los hombres explicaron en voz baja y sin orgullo que él reparaba maquinaria agrícola y coches viejos cuando los vecinos lo necesitaban, que caminaban de regreso a casa desde la tienda y que podía echar un vistazo si Marvel lo deseaba. No hubo ningún discurso de venta, ninguna expectativa, solo una oferta. La confianza no le resultaba fácil a Marvel, pero algo en el gesto firme de la muchacha y en los movimientos cuidadosos del hombre traspasaron sus defensas. Ella asintió. Los hombres examinaron el motor con la atención de alguien que escucha a las máquinas del mismo modo que otros escuchan a las personas. Revisó las conexiones, trazó líneas y se limpió las manos con un paño desgastado por años de uso. Anaya estaba parada cerca, su dedo meñique trazaba el contorno del auto en el aire, como si estuviera trazando un camino de regreso al movimiento. Entonces el tiempo transcurría de otra manera. No se medía en minutos sino en respiraciones. Cuando los hombres le pidieron una herramienta que no tenía, Marvel sintió nuevamente un destello de impotencia, rápidamente seguido de alivio cuando se adaptó, improvisando con tranquila creatividad. El motor no arrancó rugiendo de inmediato. Hubo momentos en que parecía imposible cuando el sol se acercaba al horizonte y el camino se volvía más frío. Marvel observaba, consciente de la extraña intimidad de la escena. Una mujer acostumbrada a mandar sentada sobre el asfalto. Un hombre trabajando sin expectativas. Un niño que cree sin dudar. En ese frágil triángulo, algo cambió dentro de ella. Pensó en las personas que había pasado por alto, en la mano que nunca había estrechado, en las voces que había dejado de escuchar porque no hablaban su idioma de ganancias y velocidad. Cuando el motor finalmente arrancó, no lo anunció con dramatismo. Zumbó, tentativo y vivo, como una promesa susurrada en lugar de gritada. El alivio invadió a Marvel, seguido de una gratitud tan intensa que la sorprendió. Ella buscó su billetera, el instinto la guiaba hacia una compensación, pero el hombre se negó gentilmente con un movimiento de cabeza que transmitía dignidad, no orgullo. En lugar de eso, él aceptó una botella de agua y un sincero agradecimiento, y Anaya aceptó una sonrisa que reflejaba su propia creencia de que el mundo puede ser amable si lo permites. Se separaron tan simplemente como se habían encontrado. El hombre y la niña continuaron bajando por la ladera, sus figuras se hacían más pequeñas contra las colinas brillantes. Marvel permaneció sentada un momento más, con las manos en el volante, respirando el silencio. Ella no se marchó inmediatamente. Ella los observó hasta que desaparecieron, llevándose consigo una lección que no podía ignorar. Si esta historia te toca el corazón, si te recuerda la bondad que aún existe en lugares inesperados, tómate un momento para darle me gusta al video, compartirlo con alguien que necesite aliento y mantente conectado con crónicas que rompen el alma. En las semanas siguientes, Marvel no podía sacarse de la cabeza la imagen de una pequeña mano que señalaba un problema con confianza en lugar de miedo. Empezó a disminuir el ritmo, a escuchar, a hacer preguntas sin calcular el resultado. Ella financió un programa de asistencia en carreteras que contrató a mecánicos locales, personas que conocían las carreteras y las comunidades a lo largo de ellas. Visitaba las granjas fuera de la ciudad, no para publicidad, sino para aprender nombres e historias. Cuando finalmente encontró a Anaya y a su padre, no fue con fanfarrias, sino con un silencioso agradecimiento y una oferta de apoyo que respetaba su independencia. Antes de llegar al final, deja un comentario compartiendo un momento en el que la amabilidad de un extraño cambió tu día. Tu historia podría inspirar a alguien más. En otra tarde dorada, Marvel condujo por esa misma carretera. El motor estable, el camino familiar pero transformado. Ella ya no lo veía como un esfuerzo por conquistar, sino como un lugar donde las vidas se cruzaban y el significado podía encontrarse en un simple gesto. En algún lugar más adelante, un niño señalaría un problema y creería en una solución. Y gracias a esa creencia, una mujer aprendió que la riqueza no era la ausencia de necesidad, sino la presencia de cuidado.
Si esta historia te conmovió aunque sea un poquito, por favor, léela desde el corazón. Tus me gusta, comentarios y acciones hacen que la amabilidad llegue más lejos que cualquier automóvil.